continuar, seguir, terminar, todo junto, rompiendo maldiciones generacionales. Digo así, terminar porque esta serie es algo similar a la que fue la de economía. Rompiendo maldiciones generacionales está dividida en dos partes. La primera parte tiene que ver con entender el concepto, con echar fuera todos los mitos, compararnos en la verdad bíblica, entender que, o lo que ya ahora le voy a repetir, la maldición generacional no existe. Y la segunda parte, una vez entendido todo ese concepto, la segunda parte consiste en rebatir algunos casos bíblicos que son considerados precisamente que hubo una maldición generacional, una transferencia de generación en generación, y por eso es que pasaron algunas cosas que pasaron, por eso los hijos repitieron el mismo problema, el pecado de sus padres o de sus abuelos, o de alguna u otra manera hubo una transferencia o una repetición de los ciclos. Entonces, antes de entrar ya directamente en esa segunda parte, lo que vamos a hacer hoy es una conclusión. Espero terminar con todo, creo que sí, supongo, espero que sí. Una conclusión de lo que fue este entendimiento de que la maldición generacional no existe. Por un lado es una bendición que trae libertad, y por otro lado, como siempre lo digo, también es una confrontación que nos compromete, porque es muy fácil echarle la culpa a algo o a alguien para decir, bueno, lo que a mí me pasa es porque mi papá, lo que a mí me pasa es porque mi mamá, lo que a mí me pasa es porque mi abuela, lo que a mí me pasa es porque X cosa, estoy condenado, estoy atado, no puedo salir de esto, es lo que me tocó, bla, 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 bla. Es muy fácil hacerlo de esa manera para deslindar responsabilidades, para hacer una proyección de lo que a nosotros nos pasa y creernos solamente víctimas, pero cuando entendemos que no tenemos ninguna condenación, ninguna atadura ni nada más, sino que es solamente nuestra responsabilidad, y eso te confronta un poquito. Es como cuando yo hablo acerca de Bartimeo, la historia de Bartimeo, que Jesús lo que le trajo a Bartimeo más que una sanidad fue un problema. Porque el tipo era mendigo que estaba sentado junto al camino, mendigando, así como dice la letra de la canción de Puerto Seguro. Cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, dice que revolvió su capa, la que lo identificaba como mendigo, lo que significaba ya no soy más mendigo. Se acercó a él, todo lo que usted ya conocerá, eso tampoco se dice, todo lo que dice la historia, que él fue sanado cuando Jesús lo llamó y directamente recibió sanidad. Y a partir de ahí, ¿qué pasó con don Bartimeo? Y se tuvo que ir a laburar. O sea que más que sanidad, que obviamente el milagro fue la sanidad, le trajo un problema. Ya no alcanzaba con estar sentado con la mano extendida, ahora tenía que ponerse a trabajar. Bueno, así nos pasa a nosotros. No es cuestión de echar culpas a los demás, sino hay que hacerse cargo, tomar la responsabilidad de nuestros actos, de las situaciones que vivimos y de las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos genera una consecuencia, todo lo que hacemos tiene un resultado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. En el reino de los cielos, todo gira alrededor de la siembra y la cosecha. Entonces, resumiendo y terminando y concluyendo, el concepto de maldición generacional es una aberración de la interpretación bíblica que anula e invalida la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice que fuimos rescatados. Si fuimos rescatados, ya no estamos presos, ya no estamos secuestrados, ya no somos esclavos, sino que al haber sido rescatados por Cristo, al haber sido rescatados por Él nos trajo libertad. Por eso decía la semana pasada que si alguien dice que estamos bajo maldición, hace a Dios mentiroso. Si alguien dice que dependemos de las consecuencias de lo que hayan hecho nuestros antepasados, entonces estamos invalidando la obra de Cristo. Si alguien dice que yo dependo, que estoy ahí ligado espiritualmente a determinado pecado o vicio de mi familia, lo que estoy haciendo es decir que Dios no tiene poder y que es mentiroso. Al contrario, fuimos rescatados, Él nos rescató de toda condenación. Como nos rescató, por lo tanto ya no hay ley que impacte sobre nuestra vida, porque Él al rescatarnos se abrió un camino nuevo y la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros, la ley del Antiguo Testamento. ¿Para qué era la ley? La ley era sencillamente para dos cosas: para mostrarnos la existencia del pecado y para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa llevarnos a Cristo? Para que podamos encontrar en Él precisamente la libertad. Una vez que llegamos a Cristo, una vez que yo recibo a Cristo, una vez que usted llega a Cristo, una vez que usted recibe a Cristo, la ley ya no tiene autoridad sobre su vida. Me refiero a la ley del Antiguo Testamento de pecado y de sacrificio.
no que anda por la calle haciendo lo que se le canta las ganas, ¿eh? No, la ley terrenal sí sigue teniendo injerencia sobre su vida. Pero la ley de Deuteronomio, para decir un caso, ya no tiene autoridad sobre nuestra vida, todo fue cancelado, fue terminado en la cruz. Por lo tanto, cuando Cristo fue revelado, todo esto es con lo que terminé el miércoles pasado, ya no hay vigencia de la ley, y si no hay vigencia de la ley, ¿de qué te van a acusar? Si no hay ley, no hay delito, si no hay delito, no hay acusación, si no hay acusación, no hay condenación. Así que no hay ninguna condenación para vos. Lo que hace la diferencia entre la bendición, entre la maldición y la bendición es tu acción de ser transformado, tu decisión de seguir a Cristo, de amar al Señor, y esa es el ser hijo, o sea, tomar la posición de ser hijo de Dios. Ese es el concepto espiritual, en definitiva, que nos dice: nada tiene autoridad sobre tu vida. Y lo repito de esta manera: nada tiene autoridad sobre tu vida más que Dios y las decisiones que vos tomes. Es más, se lo voy a decir de la manera en que suene mal: tus decisiones tienen más poder que Dios. Tus decisiones tienen más autoridad que Dios. Tus decisiones pueden cambiar tu vida mucho más que lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios no va por encima de tus decisiones, sino que te deja a vos decidir qué camino vas a tomar, qué es lo que vas a hacer. Así que, concluyendo, como le decía, que no existe la maldición generacional, 3 puntos que le menciono hoy para cerrar este capítulo. Primero, en Cristo todo empieza de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Se terminó lo que se daba. Ya no hay nada de lo anterior. El bautismo, estos días estuve hablando con alguien al respecto del bautismo. El bautismo es un acto simbólico que muestra algo que ya pasó espiritualmente y que hace un acto, una declaración pública de algo que yo hice en el corazón. Pero el bautismo, en ese acto simbólico, lo que yo hago es morir a la vieja vida. Cuando te meten al agua, que te acuestan bajo el agua, estás simbólicamente muriendo. Estás diciendo que estás muriendo juntamente con Cristo. Moriste a la vieja vida. Si alguien se murió, ya se murió. Y resucitás a una vida nueva. Si resucitaste a una vida nueva, la vida vieja ya no tiene nada que ver. O sea, cuando vos resucitás en Cristo, cuando vos resucitás con Cristo, ya el hombre viejo, la mujer vieja, la naturaleza antigua, no tiene nada que ver sobre vos. Aquel pecado que te dominaba, aquella ley que regía sobre ese pecado, la condenación que venía sobre tu vida, no tiene nada que ver sobre vos. En Cristo somos hechos nuevos, todo comienza de nuevo. 2 Corintios 5:17, te voy a mostrar 2 versiones para desglosar un poquito más el significado del texto. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Nueva persona. Si al mismo tiempo uno quiere ser nueva persona, la vieja persona, tendríamos un problema de esquizofrenia. Estaríamos diciendo que tenemos una doble personalidad. O estarías diciendo que escuchás voces o que alguien más habita dentro tuyo. Una nueva persona. Ya no sos el que eras. Empezás a ser una persona nueva. Y cuando empezaste a ser una persona nueva, en esto también aplica lo de nueva etapa y proceso terminado, la persona nueva ya no tiene autoridad. Sí es cierto que por nuestras decisiones, sí es cierto que por nuestro caminar, la persona vieja, el muerto, quiere empujar para recuperar su lugar. Depende de mí qué lugar le doy al muerto. ¿Y por qué señalo que está muerto? Porque cuando el muerto empieza a tomar su lugar en nuestra vida, empieza a dar olor. Y se empieza a notar que hay algo algo tiene tufo raro. Y no es que no te lavaste las patas o que no te pusiste desodorante, sino que hay alguna situación de tu vida que está empezando nuevamente a ejercer dominio sobre vos. El muerto, muerto está. Mismo versículo en otra versión más moderna. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Una persona nueva, una nueva creación. El doble concepto para una misma idea. Usted es una persona nueva, ya no es el que era. Se terminó. Ahora, esta persona nueva, ¿qué es? Es algo creado de nuevo, de cero, por Dios. Es una nueva creación. Significa que Dios otra vez metió mano, empezó a obrar. Dios metió mano cuando te sacó de la condenación. Dios metió mano cuando te metió en un proceso. Dios metió mano cuando te confrontó con tu propia vida o con tu pecado. Dios metió mano cuando te puso delante de Él.
Dios metió mano cuando las situaciones que viviste, la que sea, fueron como un caminito de hormiga que te llevaron a Él. Dios metió mano. Empezó a hacer en vos una obra nueva. Sos una nueva creación. Si hay una creación nueva, así como te digo persona nueva, si hay una creación nueva, ¿hay algo de lo viejo en lo nuevo? La creación vieja ya no tiene autoridad. En Cristo todo es hecho nuevo. La cruz rompe la condena del pasado. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, esta persona nueva y esta nueva creación, Pablo está hablando desde lo que se llama hombre natural, ya no tiene autoridad sobre su vida, sino que la autoridad sobre su vida, lo que dice Pablo, la tiene Cristo, porque ya no soy yo el que vive, no soy yo el que manda, no soy yo el que dirige mi vida es Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso agrega, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. El poder regenerador de Cristo cambia tu identidad. Vuelvo a repetir, vas a tener las mismas sensaciones, tal vez algunas mismas emociones, tal vez algunas mismas ideas, tal vez algunas mismas reacciones. Lo que nos está pasando en esa situación es que hay una lucha en nuestro ser, en nuestro interior, hay una lucha de naturalezas, no del viejo hombre que está muerto, sino de un cuerpo, de una mente y unas emociones que no fueron resucitadas, no fueron renovadas, sino que son las mismas de antes, son las viejas de antes, con un espíritu que es lo que dirige nuestra vida, que es nuevo y tiene un pensamiento, una dirección del cielo totalmente nueva. Entonces, esa lucha entre lo que me tira para atrás y lo que me empuja para arriba y adelante es lo que la Biblia llama la lucha en la carne, pero sobre esa la victoria la tiene el que se rinde a Cristo. El pasado no tiene autoridad sobre tu vida. Dice Juan 8:36 que si el Hijo te liberta, serías verdaderamente libre. Y acá, como puse en esta oración, así, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Usted cree que Jesús lo hizo libre? Y cuando le agarra ¿se acuerda que Jesús lo hizo libre? ¿Y qué hace entonces cuando se acuerda que Jesús lo hizo libre? Cuando quiere mandar a freír churro a alguien, ¿se acuerda que Jesús lo hizo libre? Cuando quiere actuar de la manera de antes, ¿se acuerda que Jesús lo hizo libre? Si Jesús te hizo libre, te hizo verdaderamente libre. ¿Qué significa verdaderamente libre? Verdaderamente libre significa que no tenés una pulsera electrónica. Verdaderamente libre no es condicional. Verdaderamente libre no son salidas transitorias. Verdaderamente libre es, estás libre. Verdaderamente libre no es que tenés una pata adentro y una pata afuera. Verdaderamente libre no es los pies afuera, la cabeza adentro. Verdaderamente libre es totalmente libre. Y si no, como te dije antes, si alguien dice que la maldición, la ley del Antiguo Testamento, o la maldición del pecado, o los errores de mis antepasados tienen autoridad sobre mi vida, está invalidando la obra de Cristo. Si Jesús te hace libre, sos verdaderamente libre. Capaz que la pregunta tendría que ser entonces en este lugar, que es una pregunta de esas reflexivas o que nos lleva a la confrontación personal, a decir, ¿será que no me hizo libre? ¿Será que no obró en mi vida? O sea, Él sí obró. Él sí cortó la maldición. La cruz sí trajo libertad. ¿Será que estoy bajo ese manto de libertad? ¿Será que recibo lo que Él tiene para mí? El miércoles pasado terminábamos leyendo en Romanos 5, hablando de la vida en el espíritu y la vida en la carne, donde precisamente hacía mención a eso. Así ustedes viven de esta y esta manera, entonces la vida de Cristo es la que va a estar sobre su vida y la que va a tomar autoridad. Pero si no, vuelvo al principio que le dije, lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición es la acción de ser transformado, la decisión de seguir a Cristo, de guardar sus mandamientos, y la posición de ser hecho, de decidir ser hecho, hijo de Dios. Gálatas 3:13, nuevamente te lo repito, la maldición fue clavada en la cruz, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Si fuiste rescatado, ya no estás secuestrado. Si fuiste rescatado, ya no sos esclavo. Si fuiste rescatado, ya no estás preso. Es muy sencillo de entender.
pero nuestra cabeza nos dice que no, que todavía debemos estar ligados a algo. La nueva vida en el Espíritu rompe las obras de la carne. Romanos 8, versículo 1 y 2. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. No, porque yo tengo la consecuencia de mis padres, la consecuencia de mis abuelos, la consecuencia del pecado. No porque, ahora vamos al modo religioso, no porque los cielos son de bronce, la tierra se me hizo de hierro, porque Dios ha enviado condenación sobre mi vida, porque Dios me castiga, porque Dios limita mis caminos, porque Dios me está torturando para sacar de mí algo distinto. Ya no hay condenación. No porque mis pecados son tan grandes que entonces estoy pagando las consecuencias de mis pecados. Ya no hay condenación. No, pastor, pero usted dice que en el reino de los cielos todo gira alrededor de la siembra y la cosecha. Entonces, si yo sembré mal, estoy cosechando mal. Ya no hay condenación, porque en Cristo todo empieza de nuevo. Y que todo empiece de nuevo significa también que la siembra negativa de tu vida pasada se fue con Cristo en la cruz, en la cual dice Isaías que tus pecados han sido transformados, tus pecados han sido borrados, tus pecados han sido aniquilados. Por lo tanto, repito, Romanos 8, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. La clave no es la condenación, la clave es estar unido a Cristo. La clave no es el castigo del pecado, la clave es estar unido a Cristo. Decía el pastor Gómez el sábado que me fue de tanta bendición. Cuando escucho a veces otro que dice las mismas cosas que yo creo y predico y que otros más dicen que no, que me equivoco, me es de tanta bendición. No sentirme identificado, sino ver Dios envía revelación y dirección no solamente a un lado, sino en general, y la recibe aquel que se conecta con esa verdad. Contó sobre brujerías, no me acuerdo qué tipo de cosas, que le hacían trabajos, contó que había, si no me equivoco, en la misma cuadra de la iglesia, creo que era la misma cuadra de la iglesia, que había un templo umbanda, y que entonces le hacían todo el día, le hacían de todo, y que después llegaron al punto tal que en el templo umbanda llegaron a tener reuniones, sumaron reuniones para tener reuniones los mismos días que la iglesia tenía culto, para batallar contra la iglesia. Y a la larga y en definitiva, ¿qué pasó? ¿Qué hacía él? Decía, nada. Dios está por encima, no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene poder para derrotarte, y en definitiva, y al final, cae por sí solo, y en ese caso contó que hasta el pai terminó yendo a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, si vivimos en la luz, nuevamente el condicional, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, la que fue derramada en la cruz, por eso el pacto de la cruz te trae libertad, el pacto de la cruz es el que trae salvación, el pacto de la sangre es el que paga el pecado anterior y que te hace una nueva persona. La sangre de Jesús te libera de todo pecado. En Cristo sos una persona nueva. En Cristo todo empieza de nuevo. En Cristo sos una nueva creación, en Cristo sos una nueva persona. Segundo, el justo deja herencia de bendición. Así como la maldición generacional no tiene autoridad sobre nuestra vida, sí la bendición recae sobre nuestra vida y se transmite de generación en generación. O sea, podría decir, como dije recién, la maldición generacional no existe, pero la bendición generacional sí existe. Hay una bendición que viene de los pactos, que se transmite de generación en generación, porque al principio ya vimos, en Éxodo 30 ya vimos que directamente el Señor dice a aquellos que guardan los mandamientos, el Señor los bendice por 1000 generaciones. Dice Proverbios 27, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos sus hijos después de él. Hay una bendición que depende de nosotros, así como podemos haber recibido una bendición de parte de nuestros ancestros. Hay una bendición que depende de mi vida. Y si yo estoy empezando a caminar una nueva vida en Cristo, y si yo empiezo a hacer una nueva creación,
y si yo estoy siendo una nueva persona, y si yo estoy siguiendo los pactos del Señor, y si yo decido seguirlo a Él, y si yo busco, tomo la acción de ser transformado, y si yo me paro en la posición de hijo y empiezo a actuar de manera distinta a lo que actuaron conmigo o sobre mí, hay una bendición que cae sobre mí y se transmite en mi generación. Significa que si yo empiezo a seguir a Cristo, no solamente se corta todo aquello que venía sobre mi vida, sino que se empieza a abrir un camino de bendición sobre mis hijos, sobre mis nietos, por 1000 generaciones en adelante. La obediencia genera bendiciones que se heredan. Repito y grábese esto: la maldición no se hereda, la bendición se hereda. La maldición no se hereda la bendición. La maldición generacional no existe, existe la bendición generacional porque Dios guarda el pacto sobre 1000 generaciones. Éxodo 26, no 30. Éxodo 26, cuando me aman fielmente, cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Salmo 112, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Hay una transferencia de bendición cuando usted se pone bajo la autoridad de Cristo. Hay una transferencia de bendición, de autoridad y de unción cuando usted decide seguirlo y creerle a Él. Vale la pena, dije alguna vez, vale la pena ser cabeza de un linaje espiritual. Vale la pena abrir camino para la siguiente generación. Vale la pena, en cierta manera, hacer, no sé, tal vez el fusible, en lo que hace la conexión y el cambio entre lo anterior y lo siguiente. Con la pastora nosotros no somos creyentes de cuna, no nacimos en la iglesia, bueno, nadie nació acá, sino nació en el hospital o en su casa, por las dudas. No venimos de familia cristiana, todo lo contrario, nos han hecho la guerra durante años cuando nos convertimos a Cristo hace 33 años atrás. Así que mira, 33 años más. Constantemente, permanentemente, casi te diría, casi, ya no, pero casi te diría en algunas cosas, incluso hasta el día de hoy. No tenemos un linaje previo, no tuvimos un camino abierto, no tuvimos una instrucción familiar, no tuvimos principios implantados en casa, no tuvimos una enseñanza espiritual, no recibimos una oración de nuestros padres, no recibimos el peso de la unción que se transmite de padres a hijos, sino que en muchas cosas, digamos, lo digo bien, no mal, que no se me malinterprete, en muchas cosas hemos tenido que remar solos para abrir camino. Repito, lo digo bien, no mal, no me estoy quejando de nada, al contrario. Estoy orgulloso de eso, de que hemos podido en un momento de nuestra vida romper una trayectoria de un linaje y abrir un linaje nuevo. Ahora que le digo, tampoco quiero decir que mis hijos se la lleven de arriba fácil, no, para nada, porque tienen sus crisis, tienen sus conflictos, tienen su aflicción. La aflicción es parte del proceso que trae crecimiento. Las pruebas son lo que sacan de nosotros nuestra mejor versión. Las situaciones de fracaso que a veces vivimos, que todos en algún momento vamos a vivir, los desiertos que pasamos o tenemos que pasar o vamos a pasar, también nos moldean y nos forman, nos hacen de otra manera, pero todos ellos han nacido, se han criado en principios, en valores, y arrancan como si fuera, por decir de cierta manera, con cierta ventaja. Lo que va a hacer también que sus hijos van a tener mayor, incluso todavía, autoridad espiritual. Algunas cosas, repito, que no se malinterprete, algunas cosas que tal vez a nosotros nos han costado un poco, a ellos les ha costado un poco menos. Lo mismo pasa con sus vidas. Alguna cosa que a usted le habrá costado un poco, si sus hijos se están criando en el Señor, les costará un poco menos. El problema que se genera en eso, de paso la tiro, no tiene nada que ver con el tema, pero de paso así se la digo, el que tenga oído para oír que oiga, hay que aprovechar cuando la situación está, es que cuando vos no naciste en la iglesia o en Cristo, conocés los que son, me voy a poner en bíblico, conocés los peligros y la amargura del desierto. El que nació ya directamente en la tierra prometida solamente conoció siguiendo bíblico, conoció las uvas del tamaño de melones,
conoció la tierra, la tierra de la que fluye leche y miel, la tierra de abundancia, la tierra de bendición, la tierra de riquezas. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa todo eso? Y te quejas por esto, te quejas por lo de allá. ¿Y por qué? Y yo no elegí. Ayer escuché una burra que decía que esa gente, todavía quedan algunos, hay un pequeño remanente. Decía en una discusión con los padres: yo no elegí nacer, así que tenés la obligación de sostenerme. Un sopapo. Te pego un voleo que sabe dónde va a parar, ¿no? Yo no decidí nacer, no me consultaste antes a mí. 2 sopapos te pego, porque pedazo de inútil, ¿cómo querés que te consulte antes? A ver, no les da ni para pensar eso siquiera. Bueno, cerremos el capítulo así de catarsis, ya está esa parte. Del mismo modo, eso pasa a veces. Claro, siempre la iglesia. Te dicen, todos en algún momento te dicen o te han dicho: yo soy el único que... Mentira. Solamente a mí me van a buscar. Mentira. Solamente a mí no me dejan. Mentira. Porque cuando vas a buscar a tu hijo a un cumpleaños a las 4 de la mañana, te encontrás que no sos el único que lo fuiste a buscar. Y así como dijo Elías que había 3.000 que no habían doblado sus rodillas, hay 3.000 padres que fueron a hacer lo mismo, aunque no estén en la iglesia. Hay que pasar por eso, hay que seguir adelante, y la bendición va en aumento sobre sus vidas. Vale la pena ser cabeza de un linaje espiritual, vale la pena pertenecer a un linaje espiritual, vale la pena recibir la unción remanente que viene por ser parte de un linaje espiritual. No hay maldición generacional, hay bendición generacional. Hay una bendición remanente de los padres sobre los hijos. El que pertenece a un linaje corre con ventaja espiritual, lo que me da un poquito de envidia, pero bueno, ya está. El que pertenece a un linaje corre con ventaja espiritual. Segunda de Reyes 13:23. El Señor vio esto y tuvo misericordia. Se compadeció de su pueblo por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No por el pueblo. Vale la pena ser parte de un linaje espiritual. El que pertenece a un linaje corre con una ventaja espiritual. Ahora, la bendición familiar es parte del plan de Dios. La maldición familiar no es parte del plan de Dios. La bendición familiar, esta transferencia, es parte del crecimiento. Así como dice la Biblia que la vida del justo va en aumento, la bendición familiar, partir siempre de un nivel más alto, arrancar de una posición superior, empezar cada vez de un nivel de mayor unción, es parte del plan espiritual para la familia, para tu casa. Deuteronomio 28:1 y 4. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios se pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, 2 condicionales. Si realmente escuchas, 3. Si cumples fielmente y si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y empieza una lista de muchas cosas que dice. Y el versículo 4 dice: bendito será el fruto de tu vientre. Si te mantenés en el lugar que tenés que estar, que tomás la acción de ser transformado, la decisión de amar a Cristo, seguir sus mandamientos, tomás la posición de hijo, si te identificás con Él, si estás unido a Cristo, hay bendición sobre tu generación. Bendito será el fruto de tu vientre. No dice bendito será tu vientre para que dé fruto. Bendito será el fruto de tu vientre. Tu generación recibe bendición. Isaías 59:21. El Señor dice: yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendientes por toda la eternidad. Nuestra obediencia abre puertas a herencias de bendición generacional. No existe la maldición generacional, existe la bendición generacional. No estamos atados a los pecados de nuestros antepasados, si estamos atados a las consecuencias de la obediencia al pacto que hicieron nuestros antepasados. Pero mis antepasados no eran cristianos, por eso vale la pena ser cabeza de un linaje espiritual. Por eso vale la pena ser punta de lanza, el primero, para empezar a dejar bendición para los demás. Tercero, y el último punto, ya con esto termino, cada uno responde por su propia vida.
No estamos atados a las consecuencias de los demás, no estamos atados a los problemas de nuestros ancestros. El pecado de mis padres, abuelos, tíos, cuñados, vecinos no tiene nada que ver conmigo. No dependo, no estoy condenado a repetir los mismos casos. Cada uno responde por su propia vida. Ezequiel 18:20, también se lo voy a leer en dos versiones. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. Clarísimo. El miércoles pasado mencioné este versículo diciendo lo que ya en el Antiguo Testamento ya estaba declarado, que la maldición generacional no existe, que no impacta de generación en generación. Otra versión dice, la persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Me asustaste. Digo, ¿qué pasó? No sabía que estaba acá. Escuchame una cosa vos. Ahora me hiciste acordar. Porque el sábado te estuve mirando todo el tiempo y te hiciste el tonto, no me mirabas. Sí, vos. Yo estaba ya sentado en mi lugar, cuando me siento raro cuando hay alguien predicando, que no soy yo. Estaba sentado ahí y te miraba vos nada. Mirabas al techo, al piso, a mí no me miraba. ¿Por qué viene a predicar Juan de los Parotti y vos te quedás ahí tocando y conmigo no? ¿Qué te pagan? ¿Dar un sobre por abajo? ¿Cómo es la historia? Ni siquiera se fue el tipo. No es que lo llamaron, no, él se quedó. Y conmigo rajan. No, esto es injusto. Vale la pena ser cabeza del linaje espiritual. La responsabilidad espiritual, así como la responsabilidad legal, es individual. Miren lo que dice el artículo 18, me voy a poner en el leguleyo, de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué significa? Que nadie te puede juzgar por algo que vos no hiciste. Corta. No se te puede condenar, no se te puede juzgar directamente, se te podrá acusar, pero no se te puede condenar por algo que vos no hiciste. Ya esto está en la legislación natural, es algo terrenal. Sin embargo, repite y dice que nosotros somos responsables de nuestros actos, no de los actos de los demás. Así como ocurre en la legislación argentina, también ocurre en el mundo espiritual. Del mismo modo, nadie es responsable de los delitos de sus ancestros, no puede ser culpado, acusado o condenado por ellos. Y ni siquiera las deudas se transfieren de generación en generación. Hubo una vez un proyecto que querían, esto con tal de sacar guitas en cualquier cosa, para que si alguien en tu familia murió con deudas, que las deudas pasen. Bueno, no, las deudas tampoco pasan. Hay una cuestión en el medio que capaz que Juanma me está escuchando y estará diciendo, no, pero tal cosa, o la doctora Di Lorenzo, no sé si también dirá, no, pero así. Bueno, la cuestión es que si hubo un patrimonio, una persona tiene deuda, la deuda pasa a su patrimonio, no pasa al heredero. Las deudas no se heredan. Pero si vos tenías una casa que vale 100.000 para redondear y resultó ser que tenías deudas por 50.000, cuando se hace la sucesión, los 50 se descuentan. Es así porque había deuda. Entonces vos heredás patrimonio, no heredás deuda. Lo que pasa es que el patrimonio no existía. Yo no entiendo a aquella gente a veces que, vos no, porque vos estás bendecido de no sé dónde, pero mira, esa gente que no paga la patente del auto. Cállate mejor, ni opines. No, la paga, ¿eh? Pero hay gente que no paga la patente del auto. Pasa un año, pasa 2 años, como no te cortan la luz, ¿qué te van a cortar la patente del auto? ¿Te van a sacar la chapa? No, salvo que de golpe querés venderlo, fuiste. Entonces, lo mismo, 1 año sin pagar, 2 años sin pagar, 3 años sin pagar, y acumulaste una deuda de qué sé yo cuánto, como la vecina esa que le dije el otro día, que resultó ser que le cortaron la luz porque debía 1,5 millones de luz. ¿Cómo podés ver tanto? ¿Cómo hiciste para acumular tanto? 1,5 palos de luz en deuda. Bueno, tu auto vale, otra vez, $10.000. Y resultó ser, voy a exagerar, ¿no? Resultó ser que tenés deuda por $10.000. Lamento decirte que tu auto ya no es tuyo. No lo tenés. Está en cero. Le pertenece al Estado por tus deudas. Ahora, la deuda no se transmite, no se recibe por herencia, pero sí el patrimonio es impactado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la salvación. La salvación tiene una responsabilidad individual. Nadie puede entregarse a Dios por otro.
No es válido eso de hacer la misa por los muertos para que entonces al hacer la misa por el muerto salga del purgatorio y vaya al cielo. Eso es cuento, eso es un invento raro que le estaba medio así sacado de forma extraña de Corintios. Y cuando eso se inventó, por eso a Lutero le agarró la onda era, vamos a hacer misa por tu padre muerto, tenés que pagar tanto. Poné tantas monedas de oro y entonces ahí vamos a hacer una misa en honor a tu padre muerto. ¿Y quiere el detalle completo? Cuando se escucha el ruido de las monedas caer al fondo del arca, se abre la puerta del cielo para que el alma de tu padre entre al cielo. Delincuente, zaparrastroso, sinvergüenza. Bueno, no, nadie se puede entregar por otro. Sí puedes orar por el otro para que se entregue. Nadie se puede entregar por otro. La salvación es personal. Dice Filipenses 2:12, ocúpense en su salvación, no la del otro. Lo mismo que yo no puedo juzgar la salvación del otro, qué sé yo, es un tema de él con Dios. Ocúpate en tu salvación. Fíjate tu vida. Te iba a decir, mirá tu cola, pero queda feo, así que no te lo digo. Fíjate tu vida, lo que estás haciendo, no la del otro. Romanos 14:12. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Ay, no. ¿Viste la hermana Anastasia? ¿Viste cómo vino vestida? ¿A vos te parece? Ay, no. Dé cuenta de sí mismo, porque la Anastasia se puso lo único que tenía para ponerse, pero usted con esa lengua piperina se va al infierno por estar ocupándose de lo que no se tiene que ocupar. La salvación es personal. Hay una responsabilidad espiritual, la salvación, que es personal. Hay una responsabilidad legal que es personal. Por lo tanto, solamente se paga por las cosas que yo haya hecho. Deuteronomio 24:16, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Jeremías 31:30, porque será que a quien coma uvas agrias, a este se le destemplarán los dientes. Fíjate, destemplarán los dientes, doctor dentista. Doctor. Cada cual morirá por su propio pecado. A ese se le destemplarán los dientes. Cosa rara. Cada cual morirá por su propio pecado. Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. Se lo acabo de leer, perdón. A Dios de sí mismo. Salmo 1, versículo 1 y 2. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que cada uno decide qué ejemplo a seguir. No somos salvos por herencia, somos salvos por fe. Y cada uno decide qué ejemplo seguir. Te repito el Salmo. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. La responsabilidad es personal. Y es más, esto y este versículo, que lo dejé al final a propósito, es el que abre la puerta a la segunda sección de Rompiendo Maldiciones Generacionales. Como le dije, con esto desmitificamos, sacamos todos los mitos, quitamos todas las ideas extrañas, entramos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? No solo no existe maldición generacional, sino que lo que sí existe son repetición de patrones de conducta y hábitos aprendidos o adquiridos. Repetición de que lo que viste hacer, había un texto en la lectura de hoy donde Jesús decía que Él no hace nada por su cuenta, sino que Él hace lo que ve hacer al Padre. Dije, esto es ideal para maldiciones. Después al final no lo agregué y ahora se lo estoy diciendo. Él no hace nada por su cuenta, hace lo que ve hacer al Padre, porque el Padre no hace nada, sino que se lo da a hacer al Hijo. ¿Una transferencia generacional? No. Una repetición de patrones de conducta, hábitos adquiridos. Lo que ves hacer, eso haces. Y esa es donde empieza la segunda parte. Lo que hacemos, a lo que estamos condenados, lo que nos persigue, lo que está sobre nuestra cabeza, son aquellas cosas que hemos aprendido, mal aprendido. Las costumbres que vimos en nuestra casa, los vicios, los hábitos que vimos en nuestra casa, lo que vimos hacer entre nuestros padres, entre nuestros abuelos, entre padres e hijos. Situaciones a veces tontas, a veces graves. No, porque es ley en nuestra familia que los hijos varones reciben la mayor parte de la herencia. La mujer solamente le corresponde una casita. Es ley.
Entonces, de generación en generación, el hijo varón recibe la empresa y la hija recibe un departamento. Para que tampoco... Pero el que continúa el linaje esos son patrones adquiridos, repetición de patrones de conducta adquiridos. Ahora, por lo tanto, y ya terminando con esto directamente, ¿qué hacemos nosotros con todas estas situaciones? ¿Qué podemos hacer con aquellas cosas que hoy tal vez estaban todavía golpeando nuestra vida? ¿Qué hacemos con aquellas cosas que hasta ahora, espero que sea hasta ahora, o me gustaría que sea que ya se lo haya sacado de la cabeza, pensaba, no, yo hago así porque mis viejos, mis abuelos, mis maestros, mis tutores, mis líderes, el que me enseñó, sino que empecemos a tomar una autoridad total y una responsabilidad total sobre nuestras acciones, a dejar de lado aquellas cosas que tienen que ver con nuestra familia, a tomar el pacto de la cruz, a creer que somos nueva persona, nueva criatura, a entender que en la cruz todo se ha quedado anulado, cancelado, y hacerme cargo de mis propias responsabilidades. Póngase en pie. Y así terminamos. Bueno, el miércoles empezamos con la otra parte. Empezamos a desmitificar la otra parte el miércoles. Pero sí es necesario, antes de dar el paso siguiente, que usted tome la decisión y tome la responsabilidad. Le repito, lo que hace la diferencia entre la bendición y la maldición, entre la maldición y la bendición, es tu acción de ser transformado. Era al revés, la decisión de ser transformado, la acción de seguir a Cristo y guardar sus mandamientos y tu posición de ser hecho y decidir ser hecho hijo de Dios.